Desde ahora ya está grabando y listo. Ya, chiquillos. ¿Cierto? Vamos a hacerlo como siempre. Como siempre, bueno, igual que la clase pasada, un recuento de los contenidos del video, ¿cierto? Que los resumimos en este Power de poquitas diapositivas. Y dudas que hayan tenido, ¿cierto? Con ciertos conceptos, con ciertas partes del video. Recuerden, chiquillos, que la idea no es hacerle unas clases positivas, ¿ya? No es como bombardearles con pura información y que ustedes la reciban pasivamente. Los videos los estamos implementando para que al menos vengan con algo de bagaje para esta clase. Y acá podamos solucionar todas las dudas que tengan. ¿Ok? Entonces, partimos con sonido. Los objetivos de la sesión son estos, que son básicamente los objetivos del DEMRE. La primera, recuerden, chiquillos, los objetivos son un indicador para ustedes, para que sepan si aprendieron o no lo necesario de esta clase. Si no aprendieron, no van a poder contestar las preguntas del contenido, ¿ya? Por eso, si ustedes pueden decir, yo cumplí estos objetivos, ustedes van a poder contestar correctamente la prueba, ¿cierto? Lo primero es reconocer las características y la clasificación del sonido como una onda. Reconocer el rango de frecuencias audibles por el humano. Reconocer los fenómenos ondulatorios del sonido. Aplicar el efecto Doppler de forma cualitativa en situaciones cotidianas. Cuando decimos cualitativas es que es sin cálculo, sino que es, como dice el título, apreciativamente, cualitativamente, sin número. Y reconocer las aplicaciones tecnológicas de la onda sonora, eso es lo que menos vamos a andar, ¿ya? Y eso lo pueden ver en los libros, ¿cierto? O en link que vamos a estar compartiendo. Entonces, lo primero son las características del sonido, que si ustedes vieron en los videos del profesor Ángel, el sonido, ¿cierto? Tiene timbre, tono, altura e intensidad. Y cada una de ellas se relaciona con una propiedad de la onda. Primero que nada, recordar qué tipo de onda es el sonido. El sonido es una onda ¿de qué tipo? Para que lo digan en el chat. Mecánica. ¿De qué otro tipo? Y longitudinal, perfecto. Mecánica y longitudinal. Eso lo tienen que recordar súper bien, ¿ya? El sonido es una onda mecánica y longitudinal. Y eso se puede ver acá en el dibujo, ¿cierto? Primero, acá ustedes pueden ver que es mecánica porque el sonido se propaga en el aire, es decir, se genera mediante la vibración de un medio material, y es longitudinal porque la vibración del medio es paralela a la dirección de propagación de la onda. Es decir, recordar, ¿cierto? Con la plumita. En este caso el sonido se está propagando hacia allá y las partículas del sonido vibran así. Se juntan en un lado y se estiran en el otro. Si se fijan, esta flechita acá es paralela a esa flechita de allá, que es la definición de longitudinal. ¿Ya? Y acá está su representación ondulatoria, como la conocemos. Bien, como repaso quick, el timbre tiene que ver con la composición o la forma de la onda, ¿sí? Acuérdense que los sonidos que nosotros emitimos no son puros, están compuestos por varios armónicos que se combinan y dan una forma que no es perfecta. No es como la onda que ustedes ven acá, sino que tiene distintas formas. Entonces por eso se dice la composición, porque se debe a su composición de armónicos y esa composición de armónicos le da su forma particular. El tono o la altura se relaciona con la frecuencia de la onda. Solamente de la frecuencia. La longitud de onda no la tocamos acá. Y la intensidad de la onda sonora se relaciona con la amplitud. Es decir, la amplitud, ¿cierto? La distancia que hay respecto al punto de equilibrio. Consulta en el chat. No vamos a explicar las características por separado, eso está en los videos, chicos. Si alguien tiene una duda específica por cada cosa, me dice, ¿ya? Pero eso es como lo básico que deben saber. Saber que el timbre, ¿cierto?, se refiere a la composición de la onda, el tono o la altura se refiere a la frecuencia, tono y altura son sinónimos, ¿ya? Y la intensidad se refiere a la amplitud de la onda, ¿ya? ¿Alguna pregunta acerca de esto? El volumen tiene que ver con la intensidad, ¿ya? El volumen de un sonido tiene que ver más que nada con la sonoridad.
que es una percepción subjetiva de los sonidos, ¿ya? Eso se ve en la escala de Bell, ¿cierto? La, la sonoridad, que es la escala subjetiva con la que nosotros medimos el volumen, se basa en una referencia, que es como el sonido más bajo que se puede escuchar el sonido humano, ¿cierto? Y eso se mide en decibel. Y eso se calcula como 10 veces el logaritmo de la intensidad que estamos escuchando, la intensidad escuchada, eso es una E, dividido eh, la intensidad basal, la de referencia, ¿ya? Es decir, todos los sonidos que nosotros escuchamos los basamos en esa intensidad base, que es lo que nosotros definimos como decibel cero, ¿ya? Eso se refiere al volumen, pero si se fijan, el volumen tiene que ver también con la intensidad de la onda, ¿sí? Creo que acá iba potencia o algo. No estoy seguro de que esta sea la fórmula exacta, pero cualitativamente es así. Y ustedes no se tienen que aprender esa fórmula de memoria, ¿ya? Esa fórmula de memoria para nada, esto es como para explicar, ¿ya? ¿Alguna otra duda acerca de esto? Para que avancemos más o menos rápido. Sí. ¿Pueden decirlo en el chat? Nada parece. Ya, nada aparece. Avanzamos. Perfecto. Si alguien tiene dudas, tenemos dibujitos de otras cosas, etcétera. Ahí surgió una duda. Ya, todo bien. Ya. Me cuesta cambiar esto. A ver. Ahí. Da igual, acá está. Perfecto. Otros datos importantes que debemos conocer del sonido. El rango audible, que se lo tienen que saber de memoria. Esto es un rango promedio. No todos los humanos escuchamos en este rango de frecuencia. Tenemos que, ¿cierto? El rango de frecuencia promedio de los humanos es desde 20 Hz, el mínimo, hasta los 20.000 Hz. Ahí hay un puntito, bueno, si lo quieren ver. Los sonidos bajo 20 Hz se denominan infrasonidos y los sonidos sobre 20.000 Hz se denominan ultrasonidos. El rango de sonoridad o volumen, como lo llamamos, va desde 0 decibel, que es como el sonido estadísticamente más bajo que uno escucha, hasta los 120, que es el umbral del dolor. Un sonido de 120 decibeles causa daño al oído. O sea, sonidos por sobre eso los podemos escuchar, pero no es sano. De hecho, sonidos sobre 100 no son sanos ninguno, escucharlo. Pero desde 120 te empieza a doler. Eso es lo importante. Y la velocidad del sonido, acuérdense que la velocidad del sonido es la misma en cada medio. La velocidad del sonido, por ejemplo, en el aire tiene un valor fijo a una temperatura dada. Ese valor fijo siempre lo van a ver en la PSU, que es 340 metros por segundo, aunque puede cambiar. ¿Ya? Es el valor en el aire. Acuérdense, esa velocidad no puede cambiar por nada. Si estamos en el aire a 0 grados, creo que esa temperatura, la velocidad siempre va a ser 340. ¿Ya? No se lo tienen que saber de memoria, por ejemplo, pero es como para enfatizar que la velocidad solo depende del medio. La velocidad en el agua siempre va a ser la velocidad en el agua. La velocidad en el acero siempre es la velocidad en el acero. Y la velocidad en el aire siempre es la velocidad en el aire. No depende ni de la frecuencia ni de la longitud de onda de la onda. Pero hay ciertas tendencias que podemos seguir y que son importantes para las predicciones en las preguntas PSU. ¿Sí? Veamos. No entiendo las velocidades. ¿Qué no entiendes de las velocidades, Sebastián? Manage participants. No entienden por qué, digo, cómo las velocidades son diferentes en cada medio o qué. Cuando hay que aplicarle las fórmulas. Ya. Mira, el detalle ese lo vimos en la clase pasada, pero básicamente la velocidad se puede calcular de tres formas. La velocidad se puede calcular como distancia dividido tiempo. Se puede calcular como longitud de onda por la frecuencia. Y se puede calcular como longitud de onda sobre periodo.
con esas tres cosas, con cualquiera de esas tres fórmulas, tú puedes calcular la velocidad. ¿Ya? Y al tiro veo eso de ahí. ¿Ya? Todavía no lo explico, así que por eso no lo entiendo. ¿Ya? Cualquiera de estas tres formas se puede usar para calcular la velocidad, pero independiente de qué método utilicen, la velocidad para un cierto medio siempre va a ser la misma. Calculen, no sé, típico de los ejercicios PSU le van a dar una onda que tiene longitud de onda de 17 metros, que es como el ejemplo clásico, y tiene una frecuencia de 2 Hz. Y les piden calcular la velocidad de esa onda. Y si se fijan, 17 por 2, disculpen, creo que es 20. ¿No? Serían 20 Hz. Déjenme borrar ahí para que quede claro. Y disculpen mis números feos, chiquillos. Es difícil escribir en el computador. Y 20 Hz. Esa es una típica onda sonora. Entonces, 20 por 17 da la velocidad que tenemos en 340. ¿Se fijan? Lambda por F, en este caso longitud de onda por frecuencia. Entonces, la velocidad de onda solo depende del medio. ¿Ya? Y acá viene lo otro, que es lo que ustedes me decían. Hay ciertas tendencias que ustedes pueden, ya chiquillos, déjenme, voy a... Ok. Ya. Disculpen chiquillos, alguien está rayando la pizarra. Desactivé las anotaciones. Creo que yo no lo hice. ¿Ya? Ah, ya. Anotaciones. Clear all journal. Ya. Ya, desactivé las anotaciones. Ya, lo que pasa es que yo estoy usando las anotaciones del PowerPoint. Y ustedes están usando las del Zoom. Ya. Ya. Entonces, miren. La velocidad del sonido es más alta en los sólidos. Después en los líquidos y después en los gases. Más o menos, para darle un ejemplo. En el aire es un gas, la velocidad del sonido es 340, mientras que en el agua la velocidad del sonido es aproximadamente 1500. Fíjense el gran salto que hay entre 340 hasta 1500, con la misma unidad, ¿cierto? Metros por segundo. Y la velocidad de los sólidos algunas veces alcanza hasta los 5000. ¿Sí? Es decir, los sonidos se propagan más rápido en los medios más densos. ¿Cierto? ¿Qué explicación podría haber por qué se propagan más en los medios más densos? Un ejemplo para los sólidos puede ser cualquiera. El sonido se propaga por el hormigón, por el acero, se puede propagar por la madera, se propaga por cualquier medio sólido prácticamente. Claro, por ejemplo, si es que golpean una cañería, se va a escuchar dentro de la misma cañería muy rápidamente en cualquier lado. Exacto. En este caso, sí, de hecho, bueno, ese es el ejemplo que dio Arthur fue lo de los sólidos, y sí, porque las partículas están más juntas, el medio es más denso, porque las partículas están más conectadas, y tienen que acordarse que el sonido se propaga por el choque de partículas de aire, o sea, de partículas del medio. Entonces, mientras más juntas, más fáciles son los choques, y por lo tanto, más rápido se propaga la onda. Si se propaga más rápido, entonces llega más lejos. No, eso depende de las características de la onda, de qué tan intensa sea la onda que tú generaste, y depende de las características de dispersión del medio. Si el sonido absorbe mucha energía, entonces tu onda no va a llegar a ningún lado, se va a absorber. Claro. En ese eso pasa, ¿cierto?, con las telas que ponen en los cines para que no haya eco. Entonces, en ese caso, la onda rebota y no se propaga mucho en la cortina, porque ella absorbe mucha energía. ¿Ya? Así que se propaga más rápido no significa que vaya más lejos. Eso, en el libro cuando se refieren por medio elástico, son medios que se pueden deformar por la onda y pueden chocar. O sea, son medios que pueden deformarse para la propagación del sonido. Esos son los medios elásticos. En este caso, tanto los gases, los líquidos y los sólidos pueden comportarse como medios elásticos. ¿Ya? Y el segundo punto de esta diapositiva es que tienen que saber
que a mayor temperatura la velocidad del sonido es más grande, y a menor temperatura la velocidad del sonido es más baja. Entonces, por ejemplo, en un día caluroso el sonido se propaga ligeramente más rápido que en un día frío. Eso es como todo lo de esta diapositiva. ¿Alguna duda respecto a esto? ¿Ya? ¿Pueden detenerme? ¿Ya? Oh, justo me está... Chanfle, me está llamando mi abuelita. Cortar. No. Oh, no. eh, ya no, pero después, chiquillo, tengo que me dijo que me iba a No, pedir... no congestionen el chat, por favor. Ya, con la abuela. No, pero después le hablo. Espera, deme un segundo, chicos, le voy a avisar a mi mamá para que le hable. Esperen un poquito. Oye, no tratan así al profe, si estamos todos ocupados. Ahora tengo el poder, no le digan a nadie. Nada de esto importa. No, mentira. Volví. Ya, voy a ignorar todos esos 24 mensajes. Ya, sí, que me dio... Ya. Fabián Reyes quiere hablar. Al tiro, déjame ver si te puedo buscar y desmutear. Fabián. No se equivocó, dice acá. Ah, se equivocó. Ya, eso. Bien, perfecto. ¿Ya? ¿Dudas con esta diapositiva? Creo que no quedaron. Después... A ver. Ya, listo. Ahí está. Finalmente tenemos los fenómenos del sonido. Acá es una diapo más o menos grande, ¿ya? Muchas cosas que ver en este diagrama. Estos diagramas son resúmenes de como lo que deberían saber en rasgos generales. ¿Ok? Entonces, bien, el primer fenómeno que se estudia, ¿cierto? Es la reflexión de las ondas sonoras. Si se fijan, casi todos estos fenómenos son los mismos que vimos en las clases pasadas, ¿ya? Porque el sonido es una onda como todas las demás. Lo único que no le pasa es la polarización, porque es longitudinal, ¿ya? La reflexión en los sonidos tiene nombres especiales. Se le denomina eco o reverberación, ¿ya? Esto respecto al humano, ¿ya? Otros animales van a tener otros criterios, pero aproximadamente el eco se siente cuando la pantalla donde se refleja el sonido está a más de 17 metros de la fuente sonora. Es decir, si yo estoy parado contra una pared a más de 17 metros, probablemente el sonido se refleje y yo lo perciba como eco. ¿Sí? Entonces, esto es mayor a 17 metros. Y en cambio, si la distancia que ustedes tienen contra la pared o, o cualquier pantalla que refleje el sonido es menor a 17 metros, entonces esto se va a determinar como reverberación. Los dos son reflexión. Los dos son reflexión desde el punto de vista clásico, pero adquieren nombres especiales para el caso del sonido. Aquí preguntan que no entendieron. Ah, sí, sí entendieron. Ya. Ya. Dicen, un ejemplo de reverberación podría ser una caja de guitarra, por ejemplo, que dentro de la guitarra, al tocar las cuerdas, el sonido se refleja dentro de esta y suena más fuerte al fin y al cabo. Eso tiene que ver con el fenómeno de interferencia también. También. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en una habitación, ¿nunca le ha pasado que están como en una habitación que tiene paredes duras? Y como que ustedes sienten que hay alguien hablando después de ustedes, pero no lo pueden distinguir. ¿Sí? Es como que hubiera una persistencia, alguien como molestoso atrás. ¿Sí? Cuando no tiene mueble, etc. Y eso es porque la habitación es muy pequeña y el oído no alcanza a diferenciar el sonido que ustedes emitieron del sonido que llega. ¿Ya? El sonido que ustedes emitieron versus el sonido que llega tiene que tener un desfase de 0,1 segundo. Si ese desfase es menor a eso, ustedes no lo pueden distinguir.
Entonces se necesitan 17 metros para que ustedes puedan distinguir el sonido que sale de su boca con el sonido que se les rebota. En este caso, a ver, veamos el chat un poco. Aquí la Vero dice que no entendió bien por qué hay un umbral de 17 metros Ya, eso es por la para que haya eco. eso es por la percepción humana. Como les dije, otros animales podrían percibir eco de distintas maneras. Ujú. Y sí, vamos a responder preguntas de la guía. Probablemente en el segundo bloque. Entonces, a ver, la diferencia entre los 17 metros, que eso es un umbral humano, ¿ya? Eso es para los humanos. Los humanos no podemos distinguir sonidos con menos de 0,1 punto segundo de desfase. Entonces, en una habitación que tenga menos de 17 metros, yo voy a hablar, ¿cierto? Por ejemplo, voy a poner mi pared. Yo hablo, el sonido llega, el sonido viaja muy rápido, chiquillos. Yo hablo, el sonido sale de mi boca, llega y rebota contra la pared, ¿cierto? Rebota contra la pared y llega a mi oído en menos de 0,1 segundo. Entonces yo no puedo diferenciar el sonido que saqué de mi boca con el sonido que me llega de la pared. Es imposible. Eso es reverberación. En cambio, el eco es cuando yo puedo distinguir una voz distinta a la mía. Yo hablo y cuando el sonido rebota en la pared, llega como un sonido distinto, que yo percibo como distinto. No, se puede dar en cualquier... ya, muy bien, solo sea en el aire. El 17 metros solo para el aire. Solo para el aire. ¿Ya? Y depende de la temperatura, pero son aproximadamente 17 metros. ¿Ya? Los espacios amplios depende de qué tan amplio sea. Si es más de 17 o menos de 17 metros. El criterio igual es más o menos claro. Karina, ¿levantaste la mano? ¿Sí? Para hacer una consulta. A ver, Karina, déjame ver si te pasé. F, I, J. No tengo a Karina acá. Chanfle. Karina. Karina, ya estás desmuteada. ¿Alguna consulta, Karina? Okay. Sí, profe. Ya, dime. ¿Puede explicarme de nuevo lo de la reverberación? Pero, ¿qué parte en específico no entendiste, Karina, acerca de la reverberación? Lo último que dijo. Es que no escuché porque se cortó el audio. Ah, ya. Lo voy a repetir por última vez, ¿ya? Ya. Chiquillos también, traten de, ¿cómo se llama? De si son cosas chiquititas, escribirla en el chat. Y si son cosas ya que requieren más explicación, me las dicen, ¿ya? Entonces, tanto eco y reverberación son fenómenos de reflexión. Los dos son fenómenos de reflexión. El eco se produce cuando la pared en la que se refleja el sonido está a más de 17 metros de distancia de la persona. Y la reverberación ocurre cuando la pared en la que se refleja la onda está a menos de 17 metros. Eso es lo que tienen que saber. Y eso es lo que tienen que contestar. Ok. Después, ya, de nada, Karina. Después, la refracción, más o menos es sencilla. El fenómeno, ¿cierto?, en el que el sonido puede pasar por orificios o rodear grandes construcciones. Por ejemplo, el sonido puede rodear paredes, ¿cierto? Como el caso de la clase pasada. Si una personita está hablando ahí y otra personita está escuchando ahí, el sonido se puede difractar y la otra persona lo puede escuchar claramente. Después viene la difracción. Ah, disculpen, me equivoqué. Chanfle. Chiquillos, esto de acá es difracción lo que expliqué. Eso. Esto es difracción. ¿Ya? Porque el sonido rodea.
rodea los obstáculos. Eso es difracción. Disculpen, chiquillos, que se me enredó. Eso de ahí es difracción, ¿ya? La refracción es cuando el sonido pasa de un medio a otro, ¿sí? Por ejemplo, que pase del aire al agua. Y ustedes saben que eso pasa porque pueden escuchar abajo del agua. Escuchan mal, pero escuchan. ¿Sí? Yo creo que todos lo hemos intentado meternos en una piscina y decir, oye, háblame, para ver si te escucho, ¿ya? O tratar uno per se hablar bajo el agua, ¿ya? O sea, el sonido puede refractarse. El sonido puede interferirse tanto constructivamente como destructivamente. En este caso, por ejemplo, la guitarra es una interferencia constructiva porque se escucha más fuerte. Y la interferencia destructiva es un poco más difícil de ver porque por lo menos, yo jamás he experimentado interferencia como destructiva así tan obviamente. Pero no sé si alguna vez a alguno le ha pasado que está en una habitación, ¿cierto? Y hay una parte en la habitación en la que no se escucha nada de lo que se habla. No se escucha nada. Y eso es porque las ondas se están destruyendo, ¿cierto? Entre comillas, se están restando en esa parte de la habitación. Y un fenómeno particular, y un fenómeno particular que nos interesa de la interferencia son las pulsaciones. Las pulsaciones son interferencias entre ondas de casi igual frecuencia. No sé, por una onda de 20 Hz y una onda de 25 Hz. Esas ondas se interfieren de tal forma que se suman en un lado y se anulan en otro. Entonces se crea como un sonido que sube su volumen y que lo baja. Y un sonido que tiene una frecuencia promedio entre los dos sonidos. ¿Ya? Las pulsaciones, probablemente lo explicó el profe Ángel. Si alguien quiere ver, después tengo una fotito. Pero quiero terminar esta diapositiva antes de que termine el primer bloque. ¿Ya? Ojo, vamos a usar el mismo link para la reunión. ¿Ya? Va a haber un descanso de 10 minutos. Sí, nos quedan 7 minutitos. Después viene la resonancia, que es cómo el sonido interactúa con los objetos, en este caso sólidos. Por ejemplo, un sonido, ustedes saben que todos los cuerpos vibran, ¿ya? A pesar de que no lo sepan, todos los cuerpos tienen una vibración natural. Si el sonido tiene una frecuencia que es igual o un múltiplo de ella, entonces esta vibración del objeto se ve reforzada, ¿cierto? Y se produce el fenómeno de resonancia. Tal como un capucha, ¿cierto? Bota un poste, tironeándolo, ¿cierto? Él imita la frecuencia natural del poste, o como una cantante de ópera puede romper una copa imitando con su voz la frecuencia natural de la copa. Y finalmente el efecto Doppler, que si es en la PSU o en la prueba de transición, no sé, no sabemos qué tanto le van a dar en la prueba de transición, pero a los niños del DEMRE le gusta, le encanta el efecto Doppler. Tiene que ver cuando la fuente sonora y el receptor tienen movimiento relativo. Digamos que este es la fuente sonora y este es el receptor. Si ambos se acercan, entonces, entre comillas, el sonido se escucha más alto, es como uno lo percibe. Más alto en sonido significa mayor frecuencia. Si los objetos se acercan, hay mayor frecuencia. O sea, el receptor percibe una mayor frecuencia de la que realmente emite la fuente. Si se acercan, entonces la frecuencia percibida aumenta. Y si receptor y emisor se alejan, entonces como que el sonido se escucha más bajo que uno piensa. Ese es en bajo, en sonido, significa menor frecuencia. Si emisor y receptor se alejan, entonces la frecuencia que percibe el receptor es menor a la que realmente emite la sirena. ¿Sí? Hay algunas dudas sobre resonancia. Ya. No sé, ya. Primero vamos por resonancia y después vamos por efecto Doppler. ¿Ya? Resonancia es cuando yo tengo un objeto usualmente sólido. Este objeto tiene una vibración, digamos 3 Hz. Vibra a 3 Hz. Entonces viene una onda de sonido
que debe tener una frecuencia de 3 o múltiplo de 3. ¿Sí? Pasa como cuando ustedes se columpian. ¿Sí? Cuando alguien le está dando impulso, les tienen que dar el impulso en el momento exacto para que funcione, para que se amplifique su trayectoria en el columpio, ¿cierto? O sea, tienen que igualar su frecuencia de columpiación. Ya su frecuencia de columpiación. Entonces, en este caso, la onda, como que el sonido tiene que igualar la frecuencia en la que está vibrando el objeto. Y cuando iguala esa frecuencia e interactúan, entonces la vibración se hace más grande. Aumenta su amplitud. Y esto puede llevar a que el objeto se quiebre. Tal como una copa se quiebra o como un poste se cae cuando lo hacemos así. ¿Ya? Y lo último, las pulsaciones son un tipo de interferencia de ondas que tienen frecuencia muy parecida. Y finalmente el efecto Doppler es el efecto, yo lo llamo el efecto ambulancia, ¿cierto? Porque es típico que lo hacen con una ambulancia, con un carro de bomberos. ¿Ya? A mí me molesta cuando no ponen una ambulancia. Tiene que ser una ambulancia. ¿Ya? Pero puede percibirse de cualquier forma. ¿Ya? Puede ser cualquier cosa que imita sonido y se mueva, uno puede percibir efecto Doppler. El efecto Doppler es cierto, ese efecto que cuando la ambulancia se acerca se escucha más alto y cuando la ambulancia se aleja se escucha más bajo. Si los objetos se acercan, como lo dice acá el mapa conceptual, la frecuencia que se percibe es mayor. Y eso uno lo percibe como un sonido alto. Y si los objetos se alejan, la frecuencia se percibe más baja. Entonces se percibe un sonido bajo. ¿Sí? Y esos son los cambios de frecuencia que ustedes tienen que saber. ¿Ya? El efecto Doppler, ¿cierto? Está explicado en el libro y está explicado también en los videos si quieres más detalle. ¿Alguna duda acerca de esto? Ahora o nunca. Ahora o nunca, porque va a terminar el bloque. Ya. Entonces, chiquillos, son las 6:53. Volvemos a las 7:03. La frecuencia, ya, es muy buena pregunta. Benjamín, la frecuencia que emite la ambulancia siempre es la misma. Siempre, siempre es la misma. No cambia. Lo que cambia es la frecuencia que uno percibe. La frecuencia que uno percibe es una frecuencia falsa. Si el objeto se acerca a uno, o si uno se acerca al objeto, la frecuencia que uno percibe es más alta que la frecuencia real. Y si el objeto se aleja, o yo me alejo del objeto, la frecuencia que se percibe es más baja. Pero la frecuencia que emite el objeto siempre es la misma. ¿Ya? Siempre es la misma la de él, solo que cambia la frecuencia percibida. ¿Ya? Eso. Ups, agrandé este chat. ¿Ya? De nuevo, son las 6:54 según mi reloj. Volvamos a las 7:05. ¿Les parece? ¿O prefieren 15 minutos? 15 o 10 minutos. Esto está grabado, chicos. ¿Prefieren 15? 15 minutos. 10. Oh, 15. Oh, ya, 10. Saquemos la moda. ¿Cuál es la moda? Ya no, 10. ¿Ya? 10 chiquillos. ¿Ya? Entonces volvemos a las 7:05. A las 7:05 vuelven a ingresar al mismo link. Así voy a llamar a mi abuelita. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Pueden comer en la clase, chiquillos. ¿Ya? Ya, a las 7:05. Bye. Voy a terminar la reunión. Stop share. Y end meeting.